asesinato de hoy obviamente tiene una carga histórica, carga que yo creo que para los familiares de Jorge Eliezer Gaitán, pues es casi, se transforma en una vocación de vida, en una trayectoria que me consta en muchos casos similares, es a veces pesada. Aquí obviamente hay que hablar del pasado, hay que hablar del presente y hay que hablar del futuro, porque tu designación tiene que ver con las tres, tiene que ver con el pasado, como nieta de Jorge Eliezer Gaitán, lo que significa en la historia de Colombia su asesinato. Él es víctima, sus familiares son víctimas, ustedes son víctimas. No era esa la categoría que se usaba en esos tiempos, pero traído al lenguaje de hoy es exactamente ese. El lenguaje de hoy les asigna a ustedes el carácter de víctimas de la violencia. Yo no podría decir que es el primer crimen, porque no lo fue. La violencia estaba antes, venía creciendo incluso en el siglo XX. Violencias hemos tenido en el siglo XIX y antes. ¿Qué no decir de la conquista misma, que es un acto de violencia bárbara, un etnocidio y un genocidio al mismo tiempo? Y así se ha construido la historia de Colombia, pasando por la esclavitud. Yo tenía en la cabeza que en ese pasado histórico de hace unos siglos, y como economista pensaba que la preponderancia fundamental de la manera de producir de aquellos años era el feudalismo, el español, lo que tenían en España, la intención de imitarlo en Colombia con los nombres que le dieron a estos virreinatos y capitanías, pero cada vez llego más a la conclusión que el modo de producción fundamental de aquellos siglos fue la esclavitud. Como en el sur de Estados Unidos, la esclavitud marcó la cultura colombiana, incluso el nacimiento de la cultura colombiana, incluso el nacimiento de la República, quien lo dijera, y permanece en la Colombia contemporánea, en la cultura de sus élites, en los comportamientos de la sociedad, en las formas que ha adquirido la exclusión social para transformarnos en una de las sociedades más desiguales de la tierra, una extensión de la cultura esclavista que aún está hoy en el país y que en el fondo es la gran responsable de la violencia en Colombia. La violencia tiene una raíz en la exclusión, indudable. Lo han intentado ocultar, incluso por aquí en esta institución pasó un señor que intentó borrar la historia. Le encargaron, quien lo dijera, como en los tiempos de Stalin, pero esta vez por la extrema derecha, la misión de borrar la historia. La misión de borrar la carga de la exclusión, la carga de la mentalidad esclavista de las élites que han gobernado a Colombia en la violencia, su responsabilidad en la violencia, porque para ellos la violencia es un asunto de los pobres, generada en los pobres por anormalidad en la mentalidad de los pobres, que se matan unos con otros, sin que ellos, los que han gobernado a Colombia, tengan ninguna responsabilidad. Y la historia dice lo contrario. La historia y la verdad histórica, hasta donde podemos auscultarla, lo que indica es que el mayor responsable de la violencia en Colombia se consolida en la estructura, en la mentalidad esclavista de las élites colombianas. Y entonces traer a la nieta de Gaitán, incluso lo que nos muestra, y esa es una de las cargas de este cargo, cargas del cargo, una redundancia, por eso se llama cargo, hay que cargar, es eso, el que es la víctima, la que hoy va a tener en sus manos
la verdad histórica de Colombia, no el victimario. Son los herederos de los esclavos los que hablarán de la historia, voz silenciada, y no el esclavista ni sus herederos. Y esa es una primera gran responsabilidad. Alguien dirá, eso tiene un sesgo ideológico. No, esto tiene una voz de la historia. La voz de la gente que fue oprimida, sojuzgada, esclavizada, excluida, condenada a la violencia, condenada a la destrucción de su existencia y que se cuenta por millones de personas. Dos, esto va para el presente. Es otro cargo, en el mismo cargo. El presente tiene que ser el de la paz, porque no tiene sentido la verdad histórica si no es para construir la reconciliación en el presente. No es para ahondar en las heridas que se ausculta el pasado, es para superar las heridas, cicatrizarlas, recordarlas siempre, pero sacar las lecciones de lo que tiene que ser la construcción de una nación. Y una nación es básicamente un pacto de convivencia. Eso nos han enseñado los europeos, eso nos han enseñado las naciones más poderosas del mundo de hoy. Su historia propia es la historia de un pacto, no sin violencia antes. Los Estados Unidos tuvieron una guerra civil profunda, terrible, precisamente tratando de superar lo que los hubiera condenado al atraso, la esclavitud. Y lo lograron. Y mal que bien, sin que restañen completamente las heridas, sin que se superen completamente los prejuicios de la creencia en la raza pura y superior que allá también existe, han logrado construir una nación sobre la base del pacto. Roosevelt quizás más, bueno, no voy a meterme en laberintos históricos, pero Roosevelt quizás es el presidente del pacto de los Estados Unidos. Y lo mismo ha hecho Europa. En un país que es de tu cariño, porque allá estudiaste, Francia, cuando los nazis la invadieron y parte de la sociedad francesa apoyó a los nazis, a la derrota nazi, hubiera seguido una guerra civil en Francia. Y no lo hicieron. Y no lo hicieron porque decidieron pactar entre ellos. Decidieron que antes de matarse entre ellos era mucho más importante un pacto de justicia social, que fue lo que construyeron. Un capitalismo, porque no pasaron al socialismo, que permitiera de todas maneras dignidad en la vida obrera. Grandes sistemas de protección social. Los ricos de Francia decidieron pagar impuestos, sabedores que eso impedía una revolución obrera, pero también sabedores que eso tenía un costo, y era que la familia obrera pudiera prosperar. Y así se crearon los estados de bienestar europeos. Son naciones fuertes gracias a ese pacto social. Y eso intentamos hoy hacer en Colombia. La paz como un pacto social, más que un pacto entre grupos armados. En este momento, en el Congreso, se desarrollan los debates de una reforma tributaria que le solicita a los más ricos de Colombia pagar impuestos. ¿Para qué? Para gastar en los más pobres de Colombia. Es un tema de justicia social, es un tema económico, de prosperidad económica, es un tema de construcción de la nación. Aquí se necesita que esa memoria histórica vuelva incluso a los debates públicos. Y es que el episodio de López Pumarejo, que para mí ha sido el Roosevelt de Colombia, con el debido respeto aquí de la señora Gloria Gaitán, pero frustrado, inacabado. Es la violencia la que destruye esa intención de una reforma democrática balbuciante. Esa historia de las reformas sociales en Colombia que se impiden a partir de la violencia una y otra vez. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán es eso.
impedir una revolución de transformaciones sociales, pues hoy hay que leerla en el lenguaje actual y contemporáneo. Es que si queremos paz, tenemos que traer al lenguaje y a la realidad del siglo XXI el hálito de las reformas democráticas que siempre inspiraron en los siglos republicanos a millones de personas y a muchísimos dirigentes, pero que nunca pudieron realmente concretarlas en la historia nacional. Y esto obviamente tiene que ver con el futuro, porque si lo logramos hoy, Colombia será una nación, Colombia será pacífica, Colombia será justa, Colombia será una potencia mundial de la vida. Entonces, todo esto, toda esta carga detrás de un cargo, el que asume hoy María Gaitán Valencia, a la que agradezco que venga aquí a ayudarnos y a colaborar. Ya veremos cómo se desarrolla el gobierno hacia adelante, pero tienes una misión que es fundamental. Quizás, digamos, no tiene la estelaridad de la cotidianidad que tienen otro tipo de ministerios, pero tiene lo fundamental de lo que yo llamo lo importante, porque la verdad es lo único que nos puede acercar a la paz. Entonces, felicitaciones a María y a toda su familia, muy amables.